Historia de Epiro. Entre el 330 y el 390 a.C. hay constancia de un rey llamado Taripo, quien en su juventud residió y recibió educación en Atenas. A su regreso organizó el reino bajo unas nuevas leyes e introdujo un senado y unos magistrados anuales para regirlo. Destacó por acercar a Epiro a la civilización helénica. Los reyes de Molosia disponían de ciertas limitaciones legales para el uso del poder. No eran reyes absolutos como los macedonios. Las primeras crónicas de intervención exterior de Epiro datan del reinado de Acetas, quien apoyó a Dionisio I durante su campaña en el mar Adriático en el año 379 a.C. Epiro se mantuvo neutral e inmóvil, ajeno a la política griega durante gran parte de su existencia, incluso en las guerras médicas. La llegada de Alejandro de Epiro produjo un cambio en su historia. Alejandro el Moloso ascendió al trono gracias a su cuñado Filipo II de Macedonia. Aquel, paralelamente a las campañas de su sobrino Alejandro Magno, intervino en la ayuda de los tarentinos contra los pueblos del Brucio y Lucania. Inició su campaña en Italia en el año 338 a.C., consiguiendo importantes victorias por las cuales los romanos firmaron con él un tratado de paz y amistad. Posteriormente intentó implantar su soberanía sobre las ciudades a las que daba protección, lo que causó a los tarentinos y otros pueblos de la Magna Grecia se confederasen contra él y le plantasen batalla, en la que acabó muerto. Muerto Alejandro el Moloso, Epiro adoptó una monarquía doble, análoga a la diarquía espartana. En el siglo III a.C., un nuevo rey llamado Pirro auxilió de nuevo las ciudades griegas de la Magna Grecia contra los bárbaros. Entre el 280 a.C. y el 275 a.C., Pirro llevó a cabo dos grandes campañas en un esfuerzo por proteger y extender la influencia griega en el oeste del Mediterráneo. La noticia de la declaración de guerra dividió a los ciudadanos de Tarento. Los aristócratas estaban a favor de la paz inmediata, mientras que las clases bajas estaban a favor de la guerra contra Roma. Sin embargo, incluso los partidarios de la guerra, que al final prevalecieron, estaban al tanto de las posibilidades militares de la ciudad y sabían que sin el apoyo de su aliado más fuerte, el ejército tarentino perecería contra las poderosas legiones romanas. Corría el año 281 a.C. Los tarentinos enviaron una embajada a Pirro, rey de Épiro, rogándole, en nombre de todos los griegos que vivían en la península itálica, que cruzara el mar Jónico para combatir a los romanos. Solo le pidieron un general, bajo cuyo mando prometieron que pondrían a 150.000 infantes y alrededor de 20.000 jinetes, ya que todas las naciones del sur de Italia se unirían bajo su estandarte. Esta oferta resultó demasiado tentadora para ser rehusada, pues hacía realidad uno de los más tempranos sueños de Pirro. La conquista de Roma le llevaría posteriormente a la soberanía sobre Sicilia y África. Después, le sería posible represar a Grecia con las fuerzas combinadas de estas naciones para derrotar a sus rivales y reinar como señor del mundo. Además, se sentía en deuda con los tarentinos, pues estos le habían suministrado apoyo naval en la reconquista de la isla de Córcira. Así que la respuesta de Pirro no se hizo esperar, ignorando las palabras de su sabio y fiel consejero Cineas. Pero, dado que no podía confiar el éxito de tal empresa al valor y fidelidad de las tropas italianas aliadas, empezó los preparativos para llevar un poderoso ejército propio. Estos preparativos le mantuvieron ocupado el resto del año y comienzo del siguiente. Los reyes griegos hicieron todo lo que estaba en sus manos para favorecer sus designios, contentos de mantener alejado a un vecino tan peligroso. Antígono II le proporcionó barcos, Antíoco dinero y Ptolomeo Cerauno tropas. Pirro dejó a su hijo Ptolomeo, con 15 años de edad, a cargo del reino. Mientras, el cónsul Lucio Emilio Bárbula decidió actuar inmediatamente. Ese mismo año invadió el territorio tarentino con sus legiones y consiguió rápidas victorias contra las fuerzas que enviaron los tarentinos y sus aliados. Posteriormente conquistó unos fuertes en la zona y atacó los campos colindantes. Sin embargo, el cónsul romano mostró respeto hacia los prisioneros de guerra y liberó a los aristócratas capturados sin pedir rescate. Bajo fuerte presión debido a los fracasos militares, el gobierno democrático tarentino que estaba a favor de la guerra contra Roma fue derrocado. Los aristócratas prorromanos tomaron el control total y comenzaron inmediatamente negociaciones con el enemigo. Pirro, por su parte, tuvo que actuar en contra de los movimientos de los aristócratas tarentinos, ya que le convenía mantener las hostilidades entre griegos y romanos. Así, en la primavera del año 280, envió a Cineas el Tesalio, su asesor y amigo de más alta confianza,
a Tarento para preparar su llegada, acompañado por un contingente militar. Poco después envió a Milo, uno de sus generales, con un destacamento de 3.000 epirotas que cuando llegaron se apoderaron rápidamente de la Acrópolis tarentina y sus murallas. Los democráticos fueron restaurados en el poder y las negociaciones con Roma se rompieron. Las legiones romanas abandonaron el territorio tarentino y se retiraron a Metaponte. A partir de ahí continuaron su marcha hacia Venosa, donde tenían la intención de permanecer durante el invierno. Las hostilidades habían cesado, pero solo temporalmente. Después de haber completado los preparativos para la expedición, de haber consultado el oráculo de Zeus en Dodona y recibir una respuesta favorable, Pirro, que contaba con 38 años de edad, partió para Italia a finales del año 280 a.C. Fue acompañado por sus dos hijos menores, Heleno y Alejandro, mientras que dejó a su primogénito Ptolomeo de 15 años de edad como regente en el Épiro. La fuerza expedicionaria comandada por el propio Pirro ascendía a 20.000 infantes, 3.000 jinetes, 2.000 arqueros, 500 honderos y 30 elefantes, según las fuentes. Una gran cantidad de barcos se habían reunido para su transporte. Los romanos, al ver tal despliegue, no se atrevieron a acosarle mientras cruzaban la agua, ya que la armada romana solo contaba con 2 escuadrones de 20 barcos cada uno y no tenía ninguna posibilidad contra la enorme flota griega. Tal era la impaciencia de Pirro por llegar a Tarento y comenzar las acciones militares que elevó anclas antes de que finalizara la estación de las tormentas. Apenas había embarcado cuando estalló una violenta tempestad que dispersó la flota griega. Su propia vida corrió peligro y llegó a Tarento con apenas una pequeña porción de su ejército. Después de un tiempo, los dispersos navíos comenzaron a hacer aparición. Tras reunir las tropas, inició los preparativos para la guerra. Al llegar, se dio cuenta que el ejército prometido por los tarentinos no existía, así que reclutó a todos los varones locales sin excepción. El que trató de evitar el reclutamiento obligatorio fue castigado con la pena de muerte. Los nuevos reclutas recibieron el equipo macedonio y fueron entrenados por oficiales experimentados del ejército epirota. Se les sometió a una instrucción severa y se les reorganizó en unidades ya creadas, no creando nuevas unidades con el fin de evitar futuras rebeliones, dado que la movilización no le hizo mucha gracia. Sin embargo, el rey epirota no se detuvo en estas medidas militares. Tomó decisiones relativas a los aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos tarentinos. Los gimnasios, los parques y el teatro fueron cerrados. Los festivales, fiestas y bailes fueron abolidos y la asamblea tarentina fue disuelta. La ciudad finalmente se había convertido en un campamento militar y la insatisfacción permanente era evidente entre los ciudadanos. Algunos de ellos abandonaron la ciudad